Tendremos partidazo en semifinales de Indian Wells con un Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner que se antoja pues la mar de bien, porque estamos hablando de un jugador que está imbatido en este año 2024, como es Jannik Sinner, el italiano, que ahora mismo es el mejor del mundo, con un Carlitos Alcaraz que pues quiere volver a ser el que domine un poquito de nuevo en el circuito, y viendo que el italiano le ha quitado un poquito el cetro, pues se antoja un partido bastante interesante. Magic, que batalla un poco por ver quién vuelve, ¿no?, de nuevo a reinar, con un Jannik Sinner que se va a enfrentar al jugador que a día de hoy pues parece que es el que más problemas le podría llegar a meter, viendo el nivel que ha alcanzado Carlitos. Así a priori, ¡oh!, partidazo por todo lo alto, ¿no? El que tanto estábamos esperando, José. Hace ya casi 6 meses que no se ven las caras los dos jugadores llamados a ser la cara de la nueva generación o ser la gran rivalidad del futuro en un mundo del tenis que cada vez que estos dos jugadores muestran su mejor nivel, pues pone los ojos como platos, ¿no? Y a veces alucinamos con la velocidad de bola y con el ritmo que pueden llegar a alcanzar. Y cada vez que se han enfrentado nos han dejado auténticos partidazos. Y de hecho es una rivalidad que parece que va fluctuando. Los dos primeros capítulos se los llevó Carlitos, luego Sinner le vuelve a comer un poquito a la tostada. Van siempre ajustando piezas, como si de un ajedrez se tratase, aprendiendo y renovándose. En este caso, los dos últimos enfrentamientos se los ha llevado Jannik Sinner, o sea que al que le toca mover ficha es a Carlos Alcaraz. Y fíjate que te digo que aunque le toque mover ficha a Carlitos, ahora se va a enfrentar a un Sinner mejorado con respecto al de los últimos dos duelos. O sea que papeleta complicada para Charlie, pero viene con toda la confianza del mundo, viene lanzado y va a tener que poner en marcha un plan con muchas cosas, con muchas aristas, si quiere pasar por encima de Jannik Sinner. Como tú dices, los dos últimos duelos se los ha llevado el italiano y le toca mover ficha ahora a Carlos. Una tercera derrota sería un poquito desmoralizante para él, decir, ostras, todavía sigo muy por detrás del italiano, y una victoria le daría un chute de confianza brutal, porque sería el primero que le gana, además el tercero en los últimos 6 meses, o sea que partido que, puede, como digo, muy importante, sobre todo también y para el propio Yannick. Aquí vamos a dar las claves tanto para uno como para el otro. En primer lugar, nos vamos a centrar en Carlitos. Magic, que quiero que me comentes, empezando un poquito a analizar esto, quiero que me comentes qué hizo Carlitos bien en la última victoria que tuvo, que fue precisamente hace un año. Es verdad que lo que tú comentas, que Sinner, respecto a los últimos 12 meses, ha mejorado muchísimo más de lo que ha podido haber mejorado, por ejemplo, Carlos en los últimos 12 meses, pero se pueden extraer cosas positivas de lo que hizo Carlos aquella tarde en Indian Wells, porque se pueden poner en juego, y quiero que también que me cuentes un poquito qué cositas, viendo lo mejorado que ha hecho Sinner, que podría hacer Carlos Alcaraz en ese caso. Sin lugar a dudas, José. Además, se trata Indian Wells de la superficie más idónea en pista dura para el tenis de Carlitos, en la que va a poder aprovechar en muchas cosas, como puede ser las variantes que tiene que mostrar al saque Carlitos. Tiene que mostrar tanto variantes como un alto porcentaje de primero. Fíjate, José, que en la victoria de Carlos contra Sinner en Indian Wells el año pasado, Carlos juega un 72% de primeros saques. Cuando pierde contra Sinner en Miami, juega un 55% de primeros. Hay un diferencial de casi un 20% de primeros saques dentro, lo que permitió a Sinner dominarle desde el resto de segundo servicio. Aquí en Indian Wells hay un saque que puede ser letal contra Sinner y que tiene que utilizar bastante, y es ese saque con kick abierto a la zona de revés de Jannik, e inmediatamente después de ponerlo en juego, continuarlo y marchar a la red. No siempre se va a llevar el punto. Se va a encontrar un jugador que es un restador espectacular y que incluso por la zona de revés es muy bueno. Pero esto es clave ya para echarle un poquito de la línea de fondo, que es lo que quiere dominar Sinner. Meterse dentro de la línea de fondo y dominar los intercambios desde el resto. Carlos, si mete primer servicio, pero opta constantemente por un primer servicio plano, sabemos que a Sinner le encanta la bola plana, se la come, redirecciona muy bien, absorbe muy bien y con facilidad esa pelota plana. Si Carlos utiliza las alturas y las variantes, le obliga a restar por encima del hombro en vez de a la altura de la cintura, ahí Sinner no va a tener tanta capacidad para ya pegar un zambombazo, para pegar un latigazo desde el fondo. Muy importante también, porque Sinner va a intentar, que reste o que el golpe de Carlos después del saque sea siempre con el revés. Importante que esté explosivo para poder invertirse, pegar con la derecha y a partir de ahí dominar, José. Aquí en este punto ejemplifica muy bien lo que tiene que hacer Carlos. Primero desde el saque y luego desde la intencionalidad de ir a por los puntos cortos, José, porque los puntos cortos en esta rivalidad marcan quién se lleva el partido. Así parece bastante importante dicho,
pero creo que este punto lo ejemplifica bastante bien. Siempre hablamos de la importancia de los puntos cortos en el mundo del tenis. De hecho, Djokovic, su mayor dominancia cuando fue tan grande, ¿no? En las temporadas que también lo hizo dominando los puntos de 1-4. Y es precisamente lo que tiene que pasar en la rivalidad de Carlos Alcaraz y Sinner para este partido. Esto es lo que pasó el día de Indian Wells y estamos viendo que los puntos de 1-4, Carlos se lleva 42, mientras que el italiano se lleva 38, una diferencia de +4. Incluso los puntos intermedios de 5-8, Carlos se los lleva con 23-18, es decir, también los puntos, digamos, un poquito más largos de esos puntos cortos. Sí que es verdad que los largos de más de 9 se los lleva el italiano, pero no importa porque son los que menos se juegan, son al final 23. Estamos hablando de una diferencia, Carlos, de +4 los puntos cortos y +5 los puntos intermedios. Si nos vamos a Miami, fijaros la diferencia tan brutal que hay en el de 0-4. Carlos se lleva 58, pero es que Sinner se lleva 83. O sea, estamos hablando de 25 puntos más. Esto es algo que también se puede ver, por ejemplo, en Beijing, en Pekín, cuando se enfrentaron por última vez, donde la diferencia es muy grande, 35-39, y los puntos intermedios se los lleva de 24-17 también el italiano. Esa batalla, ¿no? Por ser quien es más agresivo siempre desde el golpe +1. Esto sirve tanto para uno como para otro, ¿no? La batalla del golpe +1 va a ser la clave, tanto como digo, al saque, como con el resto. Tengo aquí para mostraros una pequeña imagen, porque claro, tanto para uno como para el otro vale lo mismo, Magic. Esto es algo muy importante. Fijaros dónde está colocado Sinner, que Sinner es un jugador que se coloca muy cerca de la línea para restar, y le interesa sobre todo que sus restos queden lo más, pues sobre todo en esta zona, que es a los pies de Carlitos. ¿Para qué? Para que Carlitos tenga que desplazarse hacia atrás y él pueda entrar dentro de pista. Esto con el resto. Lo mismo con el saque. O sea, si estamos hablando del saque en este caso de Sinner, le sirve lo mismo a Carlitos. Carlitos lo que quiere es que en ese golpe, en ese saque en ese resto +1, perdón, que le quede a los pies para él poder entrar en pista. Es que es una clave Magic que vale tanto para los dos. Es clave que ese golpe +1, tanto al saque como al resto, los dos estén muy activos desde el primer momento, porque ahí es donde van a pasar las mayores oportunidades para uno o para otro. Y en clave Alcaraz, fíjate que creo que tiene que haber un cambio de enfoque al resto con respecto al partido de Zverev. Acuérdate que en el partido de Zverev decíamos, es importante meter mucho resto de primer saque dentro, aunque sea con altura, intentar simplemente meter la bola dentro para que Zverev se líe un poquito con la derecha, y Carlos lo vimos restar prácticamente desde la valla. Contra Sinner eso no vale, porque Sinner no es Zverev, ha mejorado muchísimo tanto la derecha como el revés. De hecho, ahora mismo, según la ATP, está golpeando esos dos golpes al mejor nivel de todo el circuito, tanto el drive como el revés. Entonces, contra Sinner tú necesitas intentar acercarte un poquito más a la línea de fondo y buscar mayor profundidad en el resto, porque si no es que Sinner te va a comer y te va a ganar terreno. Entonces, para mí hay que cambiar un poquito el enfoque, y fíjate que esa posición al resto ahí, que fue lo que le dio la victoria, lo veo relativamente bien. Quizás un poquito más hacia adelante, esos 2 metritos por detrás de la línea de fondo te da el suficiente tiempo para contrarrestar el saque de Sinner, como para también intentar ir un poco más hacia adelante y buscar la agresividad y la profundidad en el resto. Yo creo que esta es, José, la posición perfecta, y si vemos a Carlitos así, bueno, yo creo que al resto podemos estar relativamente tranquilos. También recordar que Sinner está sacando muy bien en los puntos clave. Por eso también Carlitos es importante que tenga un orden y una coherencia al resto y seguir esos patrones, que luego los puntos clave son donde más de manifiesto, donde más de relieve se ponen. Luego de los intercambios, José, también es importante, ¿no? Un pequeño golpe para Carlos, cuando se metan un poquito en vereda y se empieza a jugar desde el fondo, porque Sinner, algo que tiene, que luego también lo vamos a hablar, analizando a Yannick, es que enchufa muy bien el revés y hace que Carlos se vaya hacia atrás cada vez que se juega de revés a revés cruzado. Yo recuerdo que en Miami el año pasado, esa batalla de reveses cruzados se la llevó Sinner contundentemente. Y además, ¿por qué? Porque al final echa a Carlitos hacia atrás, lo va desplazando, y eso también le da tiempo a Sinner para invertirse él y pegar la derecha, pegar el manotazo derecha, que Sinner últimamente acelera muy bien con el drive, pero para eso necesita conseguir una bola corta. ¿Cómo puede salir Carlitos de ahí? Golpe fundamental contra Sinner cada vez que se vea en los intercambios, el revés paralelo. El revés paralelo ataca la que siempre ha sido la mayor debilidad de Sinner, que es la derecha en carrera. ¿Qué pasa? Contexto. Ha mejorado mucho Sinner la derecha en carrera en los últimos 6 meses. Muchísimo. Es un jugador mucho más duro de pelar por esa zona. Quizás a Carlitos haya que exigirle un poquito más de paciencia en esta ocasión. A lo mejor un revés paralelo no te va a dar ya una bola corta. Te va simplemente a dar un poquito el control, pero vas a necesitar masticar un poco más los puntos. Aún así,
clave ese revés paralelo para salir del estrangulamiento que ejerce Sinner con su revés, que aunque ahora mismo casi el revés y la derecha están al mismo nivel, pero con ese revés siempre históricamente ha dominado a Carlitos desde el fondo, y para Carlos el paralelo es clave para salir de ahí. Fíjate que si tú te paras a pensar y dices, ¿cuál puede ser el mejor golpe de Jannik Sinner? Evidentemente hablamos del revés, ¿no? Y siempre hemos hablado, intentar que Jannik golpee más derechas que reveses. Esto yo a día de hoy yo creo que no le vale, porque tiene tan buena derecha ahora mismo Jannik Sinner que le puedes destrozar por ahí. Entonces, si le va a jugar a la derecha, como tú dices, que sea con una derecha que le dé algo, una típica bola corta o algo que le pueda permitir dominar el punto. Pero fíjate que en las dos últimas victorias del italiano, el italiano ha golpeado más derechas que reveses. Entonces yo creo que a Carlos le conviene sí que jugar esa batalla de revés cruzado, pero sobre todo esa derecha invertida, ¿no? Al revés del italiano, como tú has comentado también antes, porque precisamente de Indian Wells el año pasado vemos que golpeó mucho más reveses Jannik que derechas. Entonces por ahí puede tener un poquito más la batalla ganada, en este caso el español. Así que tenemos estos puntos por aquí, luego podemos hacer un pequeño resumen para hablar un poquito también un poquito más. Si quieres vamos ahora con Jannik y hablamos un poquito de qué tiene que hacer el italiano para ganar en este caso a Carlitos, para llevarse el triunfo. Y esto lo hemos hablado también en otros análisis. Yo creo que también, o sea, muchas de las cosas que hemos hablado para Carlos vale también para Jannik, porque son dos jugadores con cierto estilo parecido a la hora o sea, al final son jugadores que quieren dominar el punto y que necesitan de ese golpe más uno. Yo te hablaría la importancia de ser muy agresivo desde el primer momento para intentar quitarle la iniciativa a Carlos. Y eso necesita, pues, lo que hemos comentado antes, que desde el resto, más uno, pues, esta bola a Carlos le haga mucho daño con bolas a los pies, para empujarlo hacia atrás y él poder entrar dentro de pista. Y lo mismo con el servicio, estar muy fino con el servicio, o sea, la mejora que tiene Jannik Sinner al saque es brutal. Y si hay algo, una de las cosas que hace muy bien Jannik Sinner, mucho mejor que Carlos, es el servicio. Entonces, evidentemente, si está muy fino con el saque, Carlos no se da tantas oportunidades y puede entrar luego en pista, por ahí el italiano va a tener mucha batalla ganada. Lo mismo con el resto. O sea, todos los restos que pueda meterle a los pies, atacar en los segundos servicios, sobre todo. Lo bien que está ahora mismo Jannik Sinner como restador, que no creo que puede llegar al mejor nivel de Carlos al resto, pero sí que está a un nivel bastante bueno. Entonces, al final es una batalla por eso. El resto más uno, el golpe más uno, para mí es la mayor clave de este partido, Magic. Y si Sinner es capaz de ponerlo en juego, pues tendrá más el partido en su lado. Es que son dos jugadores que tienen tanta predisposición a dominar el fondo de la pista, a querer ser ellos quienes peguen el primer golpe en el intercambio, que al final el saque y el resto acaban siendo clave, porque son los golpes que te aportan verdaderamente el control, o no. Y de hecho lo hemos visto, cada vez que Alcaraz ha tenido a ronda del 75% de puntos ganados con el primero, se ha acercado a la victoria. Cuando el porcentaje de puntos, tanto de primeros dentro como puntos ganados con el primero, está más en torno al 60%, se la acaba llevando Sinner. Es que al final esto es un toma y daca, ¿no? El que está más fino al saque resto es el que se lleva la victoria y viceversa, ¿no? Y fíjate que Jannik hace una cosa muy bien. Tú mencionabas antes el resto, que es buscar el resto profundo a la zona de los pies de Alcaraz, incluso a la zona de revés. Para Sinner es muy importante evitar que el saque más uno de Alcaraz sea un saque derecha. Por eso hablábamos antes de que Carlitos tiene que buscar las variantes, un saque con mucha altura, para que luego tenga el tiempo de invertirse con la derecha y buscar la red. Pues yo creo que para Carlos son más importantes los puntos cortos que para Sinner, porque Sinner ahora mismo es tan sólido, que a la que, mira, Sinner hace ese resto a los pies de Carlitos, a la zona de revés, le ahoga y le empieza a tener ahí. Yo creo que una vez le empieza a tener en la batalla del revés a revés cruzado, que empieza a través del resto, él puede invertirse a derecha, dominar el punto y transmitirle a Carlitos la sensación de que o se la juega o lo tiene ahogado a Carlitos, ¿no? Y fíjate que ahora mismo Sinner lleva unos meses de solidez total y absoluta. A él no le va a importar quizás meterse en una batalla de puntos de 5-9, de puntos de más de 9. Yo creo que le importa menos que a Carlitos, ¿no? Meterse en esa batalla. Y muchas de las cosas que hemos dicho con Carlitos pueden aplicar también perfectamente a Sinner. El tema del revés paralelo también para Sinner es clave, para obligar a Carlos a desplazarse a pegar la derecha en carrera y no pegar la derecha invertida. Si tú pegas un revés paralelo, Carlitos no va a poder invertirse, va a tener que correr, desplazarse horizontalmente para pegar seguramente una derecha cruzada, que le va a ir a la derecha de Sinner, que está on fire. Es una pelea por la línea de fondo que comienza directamente desde el resto, desde la presión y el estrangulamiento que puedan ejercer al resto, y para ello Carlos va a tener que sacar un poquito la magia con
esas alturas en los primeros servicios, esa búsqueda también de la red. Las dejadas pueden ser un aliado muy importante para salir de ese ritmo que te imprime Sinner. Cuidado con eso. Fíjate, Cuidado con eso, porque el día de Indian Wells, Carlos Alcaraz las dejadas. hizo 16 dejadas y la gran mayoría fue winners. Y muy pocas veces el punto continuó. Fíjate que en Miami intenta 12, 10 de esas 12 dejadas volvieron. O sea, llegó Sinner y el punto se reinició. Y en Beijing fueron 9 y ninguna fue winner. Todas tuvieron continuación. Es decir, si vas a hacer una dejada, que sea una dejada... Tiene que estar bien colocado. Exactamente. Pero solamente como punto último del tema de los intercambios, también yo creo que para Jannik Sinner, el tema de que haya intercambio de revés a revés, cuando Carlos Alcaraz se invierta de derecha, es clave para él tirar el paralelo aquí con el revés, que lo tienen buenísimo, porque eso va a reiniciar un poquito el punto, va a obligar a que Carlos Alcaraz luego quiera jugar una derecha cruzada, que a él también ya, entonces el punto se da la vuelta y lo tiene en su, digamos, control, en la zona de la derecha, que es lo que yo creo que Sinner va a querer. Es clave, yo creo, para Carlitos que si cuando el italiano opte por esta línea roja, opte por un paralelo de revés, derecha con altura paralela. Exactamente, que reinicie el punto por ahí. O bien que se la juegue incluso con un plano sorprendiendo, pero que no opte la gran mayoría de las veces por ir al tiro seguro de la derecha cruzada, donde Sinner es que sabe, se la va a tener aprendida y dice, pues yo ya me voy a ir moviendo para aquí para controlar el punto con la derecha. Que que sorprenda, que intente una bola con altura o con un plano, pero que intente algo nuevo para evitar que Jannik Sinner, digamos, lleve el punto a su terreno. Necesita Carlitos jugar con mucha altura. Y es que Indian Wells te permite hacer ese tipo de juego. Te permite tener esa manera, esa bola con altura, con spin que te come el rival, algo que no puede hacer en otro tipo de pistas donde el bote es mucho más bajo. Así que Carlitos tiene que explotar esto. De hecho, es que Miami y Beijing son pistas de bote mucho más bajo, que favorecen mucho más a los jugadores planos, que pegan plano, mejor dicho, que juegan muy rápido, muy lineal. Y esos son los tipos de jugadores que siempre han complicado a Carlitos, los Sinner, los Rusubori, porque se meten en ese ritmo endiablado de una altura, de una velocidad, y Carlos no termina, como que se precipita y no termina de explotar todas las variantes que tiene su tenis. Aquí Indian Wells sí que le permite explotar un poquito más esas variantes, pero para eso tiene que tener paciencia, tranquilidad y sobre todo tener muy claro qué hacer, muy claro los patrones. Creo que desde el vestuario ya es un partido que se empieza a ganar desde ahí, desde la táctica, desde lo que trabaje con Juan Carlos, y yo no tengo dudas de que va a aprender de lo que ha pasado en los últimos encuentros en Pekín y Miami y va a mejorar para llevarse el triunfo contra Sinner, aunque el favorito evidentemente es el italiano. Vamos con los puntos finales, resolución, la sentencia. Vamos a poner la sentencia ahí de la lupa. En este caso para Carlitos Alcaraz, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las claves principales? Mucho porcentaje de primer saque, porque es lo que le va a permitir el tener el control del punto con el saque +1. Sobre todo lo que hemos mencionado, ya sabéis, el saque verjero, ese saque con efecto, ese saque que bote muy alto para que Sinner deje una bola mínimamente atacable. Luego, como segundo punto, hemos puesto la importancia del +1, bien al saco el resto, la batalla se ha concentrado al máximo en cada punto, porque eso es lo que le va a permitir llevar el control. Sinner va a querer hacer lo mismo, así que hay mucha importancia con este +1, siempre. Y por último, un mix. Hemos puesto esa bola alta porque, analizando lo que hizo en Indian Wells del año pasado, al Carlos Alcaraz no se la jugó tanto como, por ejemplo, US Open 2022. Mucha bola plana, batalla por quién le pega más fuerte. No, bola alta, que Sinner... variando alturas. Exactamente, variando alturas, que Sinner no golpee siempre el mismo tipo de bola. Eso y ganarse un poco de tiempo y aprovechar esos efectos que te permite Indian Wells. Y hemos puesto también invertirse de drive y que cuando se invierta de drive le cargue sobre todo al revés de Jannik Sinner, que se lo coma, que esa bola le entre y poder dominar el punto con su derecho. Sí, poco más que añadir, la verdad. O sea, a utilizar toda la amplitud de su arsenal, que es mucha, que es amplia y que en estas pistas de Indian Wells hacen más daño que a lo mejor pues en Pekín, en Miami, etc. Y para último, para Jannik Sinner, arrinconarle en el lado de revés a Carlos, la zona donde más puede él dominar a... Aplicar presión por ahí, ahogarlo por ahí para luego cuando tenga la bola corta atacarla con la derecha, que ya Jannik ha igualado derecha y revés, son dos martillos pilones prácticamente. En Miami y en Beijing, las dos últimas victorias de Sinner, golpeó muchísimos más reveses Carlos que derechas, y eso es evidentemente muy malo para el español, muy bueno para el italiano.
Segundo punto, quita la iniciativa, como hemos comentado, lo mismo del saque +1, resto +1, quita la iniciativa, ser el quien domine. Y por último, dominar esos puntos cortos, tanto por uno como para otro. Magic, ahí va a estar la gran batalla. Partidazo, ¿no? Partidazo que tenemos aquí, donde pueden pasar 1000 historias este sábado a las 9 de la noche. Y nos queda poner los porcentajes. Yo creo que es la parte más complicada. No sé si te atreves a dar un porcentaje, favoritismo, quién va a ganar el partido para ti, cómo va a ser. Ahora es momento de mojarse. Complicado, complicado. Pero hemos venido a jugar, hemos venido a arriesgarnos. Y si hay alguien que puede quitarle el invicto a Jannik Sinner este año, y si hay un torneo en el que se le puede quitar el invicto a Jannik Sinner este año, ese es Carlos Alcaraz y esa pista es Indian Wells. Yo voy a apostar por Carlitos para este partido. Lo fácil sería ir con Jannik, pero yo creo que puede ser el día en el que Carlos ponga ese golpe sobre la mesa, de ese golpe sobre la mesa que tanto se le espera y que tanto busca en los últimos meses. Tienen que venir con la táctica muy aprendida de vestuario. Creo que Juanqui aquí va a tener un papel fundamental también para, sobre todo, obligarle a Carlos a que no pierda, no tenga ningún lapso de concentración, a que se mantenga firme y fiel a la táctica que van a implementar desde el minuto 1, porque se va a encontrar un tipo que seguramente le haga dudar y le haga temblar en ciertos momentos del partido. Pero yo creo que Carlos tiene las armas para dominar a Sinner. A este Sinner también es verdad que Jannik mete miedo y que es el favorito, no hay duda de eso, pero yo aquí voy a apostar por Carlitos a 3 mangas en un partido épico. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que si hay un jugador a día de hoy que le pueda ganar a Jannik Sinner es Carlos, y si hay una pista donde el más daño le puede hacer es Indian Wells. Es que te pongo Indian Wells y Roland Garros. Y para mí Madrid también, pero bueno, sí, por ahí andará. Sí. En Madrid, escúchame, cuidado, ¿eh? Madrid yo creo que beneficiaría un poquito más a Sinner de lo que otro tipo de pistas, pero hay muy pocas pistas en el mundo donde Carlos, pues esta es Indian Wells. Pero, yo, para mí, o sea, yo no puedo ir con otro que no sea Sinner, o sea, me refiero que no piensa que pueda ganar otro que no sea Sinner por cómo viene Sinner. Entonces, yo voy a ir con Sinner para mojarme en este porcentaje. Yo te voy a decir, creo que va a haber 3 mangas y que creo que ganaría Sinner. Es que, tío, está tan bien en los puntos importantes como levanta las bolas de break Jannik Sinner. Ahora mismo mentalmente está a un nivel, pero le tendría que comer la moral. En plan de que la primera bola de break, ¡pum! La primera bola de break que se lo coma. Y como le pasó con Sasha. La primera que tuvo, ¡pum! La segunda, ¡pum! Ese tipo de cosas que diga, hostia, cuidado. Que este tío viene hoy con ganas, ¿sabes? Sí. Eso es necesario. Ahora, como tengas 8 bolas y las 8 las salve, se acabó el partido. Se acabó. Ahí está. Esto va más allá de la táctica. Esto ya es lo mental, que ahí Carlos es cuando tiene que aplicar verdaderamente y tener orden en sus patrones, en los momentos importantes. Sí, yo creo que puede haber momentos mentales que decanten la batalla para Carlitos. Yo simplemente he arriesgado y ya está, hombre, hay que tener un poquito de variedad, ¿no? Uno Sinner, otro Carlitos. Así que yo creo que queda ahí unas predicciones bastante bien equilibradas. Pues ahora sois vosotros los que aquí abajo en comentarios nos tenéis que poner vuestros porcentajes para este partido. Y si pensáis que Carlitos le puede ganar a este Sinner. Muy importante este partido, como digo. Este sábado descubriremos, aquí haremos un especial aquí para tratar esto porque se lo merece. Amigo Magic, como siempre, muchas gracias. Denle a me gusta, se suscriban y nos vemos en más vídeos. Chao, hasta la próxima.